IH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo un invitado muy especial aquí en el estudio, a mi querido hermano Eliezer. Bienvenido, Eliezer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También conocido como Elemento. Eso. Así es. Y en realidad, Eliezer, esta es la idea, que puedas compartir un poquito con nosotros tu testimonio, qué es lo que estás haciendo ahorita. Dios te ha dado un ministerio único, muy especial. Así que cuéntanos un poquito, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo soy de Chile, al sur de Latinoamérica. Soy artista, hago música hip hop y muy amante también de la teología. Creo que son dos cosas que me han definido, amante del hip hop y la teología. Así que ahí trato de desenvolverme en ese mundo. Tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano, de una tradición pentecostal. Esa fue mi crianza. Así que soy alguien que ama mucho también las emociones y los afectos fervientes en el Señor, y creciendo también quise, o el Señor me llevó, ¿no? El Señor me llevó a buscar una profundidad también en la Escritura para los dones que Él también está dándome, ¿no? Claro. Así que ahí entré en el mundo de la teología, pude estudiar teología en el Seminario Presbiteriano de Chile. Y ahí entonces conozco ese otro mundo de la teología, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahora me encuentro en esto. Son las dos cosas que me apasionan, son enseñar, predicar, dar conferencias, ¿no? Y especialmente sobre el tema de arte y Biblia. Es algo que me apasiona mucho. Y eso es lo que queremos hablar un poco hoy. Eso. Ajá. Pero entonces estás ahorita en México. ¿Qué estabas haciendo ahorita? Vine a México porque me invitaron a un concierto acá en Ciudad de México junto a otra artista norteamericana llamada Betsabe. Ambos pudimos dar un concierto el día de ayer, 29 de julio. Así que eso, vine por este evento. Primera vez que estoy en México, me encantó. Así que espero volver pronto por acá. Bueno, y ahora ya tienes otro lugar donde visitar cuando estés aquí sí. en la Ciudad de México. Pues vamos a platicar un poquito de este tema del arte y de cómo un cristiano puede usar el arte para la gloria de Dios. En realidad es un tema controversial porque hay gente que yo estoy seguro que has recibido ese tipo de críticas. ¿Cómo usas esa música? No, eso no es para cristianos. El hip hop se asocia con pandillas y con violencia. Y entonces, ¿cómo contestas tú a ese tipo de pensamiento? Porque eso es muy común y mucho del ministerio que tú haces tiene que ver con toda una industria y toda una cultura, porque el hip hop es una cultura en sí, ¿no? Claro. Entonces, dime un poquito de eso. ¿Cuál es tu teología del arte, digamos? Mientras me hacía la pregunta, me acordé de un tema que menciona Tim Keller en su libro Iglesia Centrada. Él dice que nosotros somos ciegos muchas veces a nuestra propia cultura. Y cuando vemos otras manifestaciones culturales, entonces ahí decimos, eso es de la cultura, eso no es del evangelio. Y somos ciegos a nuestra propia cultura. Yo soy miembro de la Iglesia Presbiteriana en Chile. Y los presbiterianos muchas veces somos ciegos a que nuestra arquitectura de nuestros templos es parte de una manifestación cultural de Holanda o de Inglaterra o de Escocia del siglo XVII, ¿no? Pero para el presbiteriano común, eso es la forma en cómo un templo, ¿no?
debe estar establecido. ¿No? Entonces, muchas veces somos ciegos a nuestras manifestaciones culturales propias de nuestro contexto evangélico o cristiano, y por eso miramos con sospecha, ¿no? O de lejos otras manifestaciones culturales que pueden ser más actuales. Entonces yo creo que pasa por cómo nos relacionamos con la cultura. Y ahí yo creo que, o sea, mi posición respecto de la cultura es lo que se ha conocido históricamente como gracia común, ¿no? Dios y su Espíritu Santo no actúa solamente en la iglesia. El Espíritu Santo derrama dones, derrama verdad y derrama belleza sobre toda su creación. Y lo que debe hacer un creyente, por tanto, es examinar nuestra cultura, reconocer cuáles son esos tesoros que el Espíritu Santo ha regalado y reconocer también cuáles son aquellas manifestaciones que responden más bien a idolatrías que se manifiestan en nuestra cultura. Así que cuando yo reflexiono en esto, yo digo, bueno, sí, hay un movimiento cultural que nace desde el barrio y que muchas veces ha estado ligado con delincuencia, con videos donde se ven armas, donde se promueve la drogadicción o donde se promueve la lujuria, ¿cierto? Pero que no hace parte de la esencia misma de lo que es el hip hop o la esencia del rap. Hay una canción en los inicios del hip hop, uno de los precursores del hip hop, donde se llamaba como viviendo en esta jungla. Y en medio de esa canción él pregunta, ¿cómo vivo en esta jungla? Y lo que él hace es describir el contexto doloroso del Bronx. Y dice, ¿y ahora cómo vivo aquí? En medio de esta realidad de dolor, de injusticia, de pobreza, de opresión. Yo creo que un creyente que ama la cultura hip hop puede dar una respuesta a eso desde el Evangelio y puede traer luz a muchos que hoy, en el año 2023, están haciendo esa misma pregunta. ¿Y cómo vivo hoy en medio de Ciudad de México o en medio de Santiago de Chile con todas las cosas que veo a mi alrededor? Y está este concepto de redimir cosas, ¿no? O sea, ¿cómo tomamos algo que se ha usado para mal y que se ha usado para propósitos, como dices, de idolatría? Porque al final la música y el arte refleja lo que hay en nuestro corazón y eso es al final es lo que va a salir. Entonces, ¿cómo como cristianos redimimos cosas de la cultura que son redimibles y que Dios diseñó para ser redimibles, ¿no? Hay un paralelo que hace un pastor, un amigo mío en Chile. Él dice, muchas veces se cuestiona esta idea de redimir la cultura. Él dice, como decimos, ¿para qué influenciar o pretender influenciar o involucrarse en la cultura si ella nunca va a ser transformada hasta que Cristo vuelva, ¿no? Y él dice, bien, entonces, ¿para qué trabajar en tu santificación si siempre vas a cargar con el pecado hasta que Cristo vuelva, ¿no? Creo que es una respuesta muy, muy inteligente. Porque no involucrarse con la cultura finalmente es no ser fiel a lo que el Señor nos llama, ¿no? En este llamado de ser luz y sal. Entonces, en ese llamado a ser luz y sal, yo creo que está bueno esta metáfora, ¿no? Para nuestra participación en el mundo. Ser luz nos invita a ser una presencia fiel. Me gusta mucho ese concepto que lo han ocupado algunos teólogos norteamericanos, que incluso a veces ser una presencia fiel no significa que vamos a tener miles de seguidores y vamos a tener una influencia tal que todo el mundo nos va a conocer por lo que hicimos, ¿no? A veces ser una presencia fiel significa, bueno, ser ese rapero que tiene, no sé, 2,000 seguidores, que no es muy famoso, pero que cuando tú buscas un rap que hable verdad, que hable, que tenga sentido, tú digas, hay uno, ¿no? Que es diferente y que tú lo puedes escuchar y decir, wow, él tiene una verdad que responde a algunas inquietudes que hay en mí, ¿no? Entonces, ser luz tiene que ver con eso, ser una presencia diferente en medio de la cultura. Y también está lo otro, ser sal, ¿no? Como agentes que conservan verdad. Y eso también puede llevarnos a pensar en que hay cosas que confrontar también de nuestra cultura. Claro. Y ahí es donde podemos cuestionar por qué nuestras sociedades están buscando esperanza, satisfacción en cosas que son destructivas, ¿no?
¿Y por qué no levantarse y hablar en contra de esas cosas que están oprimiendo a nuestros hermanos, a nuestros ciudadanos, ¿cierto? A nuestros compatriotas y que debiera dolernos también? Como también me decías que escribiste una canción sobre el consumismo, amor al dinero. Eso es algo muy importante, inclusive que la Biblia nos advierte. Claro. Y que Jesús y Pablo fueron muy enfáticos en hablar, por ejemplo, en esto, ¿no? En el amor al dinero y en lo dañino que puede ser. Entonces, ¿por qué los creyentes no estamos haciendo música o teatro o cualquier expresión cultural en contra del consumismo? Muy probablemente porque somos ciegos también a eso, ¿no? En nosotros mismos también. Algo interesante que estaba pensando es esta controversia que se da especialmente en torno a la música. Tú sabes que la iglesia y la música siempre ha sido un tema. ¿Qué música es apropiada para la iglesia? Y creo que sí hay diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de música congregacional, lo que se canta juntos, eso es una categoría. Y cuando hablamos de hip hop, me parece que es un estilo de música que se presta para otro tipo de uso, ¿no? O sea, no vamos a rapear todos juntos, ¿no? Como iglesia normalmente. Entonces tú normalmente haces conciertos. Ese es otro tipo de ministerio. Es diferente hablar de música congregacional o música de adoración de la iglesia, ¿no? Claro. ¿Cómo haces estas categorías? Fue algo interesante que descubrí en el seminario, cuando pasé por el seminario, de que, claro, históricamente se ha priorizado que la música que se canta el día domingo en la liturgia debe ser una música donde podamos cantar congregacionalmente, que la comunidad entera pueda unirse al canto, ¿no? Por eso los reformadores se distanciaron del canto gregoriano, por ejemplo, que era un canto en otra lengua y que nadie podía seguir, digamos. Claro. Entonces lo que privilegiaron nuestros antecesores, ciertos protestantes y reformados, fue un canto que como comunidad juntos podríamos unir nuestras voces para exaltar a Dios. Y ese es el principio. Entonces yo no puedo decir este género musical es para el culto. Lo que sí puedo decir es tiene que ser un género que podamos cantarlo todos. Entonces, hay principios. Si te soy sincero, yo antes decía el hip hop no es para cantarlo congregacional, o sea, un día domingo en el culto, en el servicio. Pero me topé con una realidad interesante. En una iglesia presbiteriana en Santiago de Chile tienen la costumbre de antes del momento del sermón, de la exposición de la palabra, hacen pasar a los niños y los niños invitan a los más adultos a cantar una canción. Y ellos cantaron una canción que tenía como tintes de reggae y de hip hop. Pero la seguían todos. Era una canción como lenta y una letra proyectada que hacía que todos pudieran unirse al canto. Y ahí yo dije, wow, así como está pasando, ¿no? Hay un hip hop que se está cantando congregacionalmente. Pero claramente era una congregación en un barrio multicultural en la capital de Chile, donde la mayoría de los creyentes ahí eran más jóvenes, ¿no? No era como la realidad de otras iglesias donde son más adultos mayores y el hip hop como que no logran entender nada de eso, ¿no? Claro. Entonces sí, yo hago esa separación. Mientras se pueda cantar congregacionalmente, está bueno. Pero sí bueno. hay un ministerio de conciertos, o sea, que no es, vamos a adorar necesariamente todos juntos. Es un concierto, es un show que está diseñado para también comunicar verdades de una manera artística. Mira, ¿no? yo he atravesado como quizás etapas reflexionando en eso. Como conversamos hace un rato, el hip hop hace unos años estaba ligado netamente a lo evangelístico. Entonces yo hice muchas presentaciones y conciertos en cárceles y en barrios peligrosos. Me invitaban mucho a eso. Y así fue como yo comencé. En muchas presentaciones en barrio y en cárceles, me encantaba eso. Después yo fui adentrándome a la teología
y planteé entonces como problemáticas quizás como más existenciales y todo. Y me empezaron a escuchar jóvenes que estaban trabajando en ministerios universitarios. ¿Sí? Allá en Chile hay muchos ministerios universitarios y ellos empezaron a invitarme, decían, escuchamos tu música, creemos que tiene respuestas a las inquietudes de algunos jóvenes universitarios, y ahí empezaron a invitarme a cantar a universidades y a mí me encantó también ese contexto. Después comenzaron a invitarme a conferencias teológicas o de enseñanza, y tenemos un espacio para música y queremos que participe. Y también como este fin de semana me invitaron a conciertos pensados para ser evangelísticos. Entonces, que tú invites a gente que no es creyente y que se pueda encontrar con un mensaje del evangelio. Entonces, sí, eso está bueno. Está bueno, creo yo. Es todo un ministerio. Es todo un ministerio, sí. En donde puedes desarrollar todas esas áreas. Puedo llegar a un lugar para predicar el evangelio a quien nunca lo ha escuchado o nunca se ha sentado a escuchar el mensaje del evangelio. Y también puedo ir a una conferencia teológica en donde mi música, más que enseñar la noticia del evangelio para un no creyente, va a estar más enfocada en la capacitación del evangelio, como a nivel de discipulado, ¿no? Sí. Cómo el evangelio penetra en distintas áreas de nuestra vida. Entonces está como todo eso ahí, ¿no? Sí. Lo evangelístico, Enseñanza. la capacitación, enseñanza y todo eso. Pues déjame decirle qué pienso yo del hip hop. Ajá, dale. Es el diablo. No. Hay algo que es único del hip hop que yo veo. Y te estaba contando hace rato, mi hijo le encanta Shailene y escucha Shailene. Y algo que me encanta, no es como el género con el que yo crecí. Realmente yo siempre escuchaba rock y ese era como mi mundo, ¿no? Pero lo que me di cuenta que tiene el hip hop que es único es cuánto puedes decir en una sola canción. Porque la mayoría de estilos tienen como su estrofa, coro, ¿no? Y las estrofas son breves, como de 4 líneas, ¿no? Y el coro también es como de 4 líneas. Entonces, como que muy limitado el mensaje, el contenido que logras ahí, claro. Y yo escucho estas canciones de Shailene, escucho las tuyas y digo, hay todo un sermón en 5 minutos o en 6 minutos de una canción, porque dijiste un montón de cosas. O sea, como es tan rápido y es hasta poético, pero muchas palabras. O sea, la velocidad del hip hop es una de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, logras meter tanto contenido en muy poco tiempo. Esa es mi impresión y eso es lo que yo disfruto del hip hop. Sí. Honestamente, se me hace que ese estilo de música en particular tiene ese elemento único que otros estilos no tienen. Sí, hay mucho contenido para meter a una canción. De hecho, yo lo mencioné en el concierto que di hace poco acá en Ciudad de México. Le dije, yo los voy a aburrir. Porque voy a plantearle 4 canciones con mucho contenido y bueno, espero que lo disfruten, le decía yo. Pero sí, es parte del desafío del MC, ¿no? Del que escribe esta música. Puedes decir mucho y esa es como ¿cómo decirlo? Es una oportunidad, ¿no? O puede decir mucho que edifique o va a decir mucho que sea superficial o no edificante, ¿no? ¿Y qué le dirías a alguien que está empezando, que está queriendo desarrollar un ministerio como el que tú has desarrollado? Y dice, a mí me gusta rapear o a mí me gusta, o a lo mejor otro estilo de música, pero quiero empezar un ministerio también que tiene que ver con el arte, con la música. ¿Qué consejos darías? Creo que ahora, a mis 32 años, puedo responder esa pregunta sintiéndome más viejo, pero también sintiéndome más seguro de mi respuesta. Hoy hay géneros musicales que conectan con el hip hop que están siendo muy populares, como el trap, ¿no? Y otros géneros similares. Y hay muchos artistas que están haciendo en ese nicho. Básicamente mi consejo es que no puedes hacer buena música cristiana si tienes una mala base bíblica. Y con eso no me refiero a hacer canciones doctrinales o que enseñen doctrina propiamente tal.
sino que es muy fácil cometer errores al querer plantear una propuesta artística si nuestra base bíblica es defectuosa. Claro. Yo creo que el mayor enemigo de los artistas cristianos es el dualismo. Es esta idea de, no sé, si soy un creyente y hago arte, o solo tengo que hacer música de alabanza, o solo tengo que hacer música, no sé, evangelística, ¿no? Puede ser eso. O algunos dicen, yo si soy creyente no puedo colaborar con un guitarrista que no es cristiano. O no puedo colaborar con alguien que no comparte mi fe, pero que me va a ayudar con la riqueza que él conoce en otro instrumento o en la grabación. Hay mucho dualismo que finalmente termina dañando al arte cristiano. Entonces yo creo que si queremos ser artistas cristianos relevantes, necesitamos una buena base bíblica. Ten convicciones teológicas firmes en tu propia vida, porque ese es el consejo para cualquier cristiano. Exactamente. O sea, sin importar qué es lo que hagas. Ajá. Y que eso solito, naturalmente, se refleje en lo que hacemos. Sí, porque algo que me he encontrado mucho en actividades de hip hop es gente que pretende darle sentido a su trabajo a través de un acto evangelístico. Por decirte, y terminan haciéndolo mal, ¿no? Paul Washer criticaba mucho eso. Hay un sermón muy, muy famoso de Paul Washer donde él predica en un evento de raperos. Sí. Y él se sorprende, ¿no? Y él dice así como, lo que yo he estado escuchando aquí es verdad bíblica. Y una de las exhortaciones que hace Paul Washer es decir, hay un falso evangelismo en la cultura evangélica, de decir que crees que porque vas a repetir una oración ya fuiste salvo, ¿no? Y no hay discipulado, no hay una presentación de la gracia de Cristo, de tu propio pecado. Y yo creo que uno de los mayores errores es eso. Es decir, no, yo voy a hacer algo evangelístico, pero lo que haces en realidad no hay una presentación fiel del evangelio, porque desconoces la Biblia, ¿no? Y está esta otra idea dualista que yo te digo. Si tú no entiendes el evangelio, ¿cómo lo vas a comunicar? Exactamente. Y está esta otra idea dualista de decir, si yo no prediqué el evangelio, ese concierto no valió para nada y a Dios no le agradó. Y desde la Biblia, y esto es muy radical decirlo, incluso hay gente que no me va a entender y me va a dejar de escuchar y de seguir, ¿no? Si tú haces un concierto en donde incluso no mencionaste a Cristo, porque tú tocas jazz y no hay letra, ¿no? Pero si ese concierto lo hiciste bien, cobraste un precio justo y lo que se escuchó, pero una música bella, mi convicción a la luz de la Biblia es que Dios se deleitó en ese concierto, porque la belleza es parte de del reino de Dios. O sea, cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, va a haber una belleza increíble, ¿no? Y cualquier adelanto de esa belleza glorifica a Dios. Claro. ¿No? Entonces, me gustaría como que los artistas nos sacáramos estas nociones, porque cometemos errores. Tenemos un concierto muy lindo y todo, pero decimos, no, pero tienes que aceptar a Cristo. Y hacemos una predicación de 1 minuto, 2 minutos, donde no hablaste del pecado, de la suficiencia de Cristo, y solo para repetir una oración y justificarte, ¿no? Quedarte en calma por lo menos que, sí lo que hice le agradó a Dios, ¿no? Sí, pero es como un artista que pinta una pintura, ¿no? Un paisaje. O sea, puedes pintar un hermoso paisaje y los cielos cuentan la gloria. O sea, el arte refleja la parte creativa que Dios puso en el ser humano, que también puede glorificarlo. Aún en la música instrumental, como decías, que aunque no tenga letra, está reflejando parte de la gloria de Dios en la creatividad de la música que Dios puso en el ser humano como una manera de expresarse. Exacto. Lo que se repite siempre, ¿no? De esta exhortación de Martín Lutero a su amigo zapatero. Ahí se llama, si eres cristiano y quieres ser un cristiano zapatero, no tienes que dibujarle cruz a los zapatos, ¿no? Sí. Tienes que hacer bien tu trabajo. Sí, claro. Y si tu trabajo está bien hecho, eso glorifica al Señor. ¿Y cuáles son tus proyectos ahora, Eliezer? ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Qué es lo que te gustaría seguir? ¿Quieres seguir produciendo música?
¿Cómo te gustaría ver que se vaya expandiendo el ministerio que Dios te ha dado? Me gustaría seguir aportando en la iglesia y especialmente a jóvenes señoritas que se interesan en el arte y en influenciar en la cultura. Uh-huh. Entonces me gustaría ser una presencia fiel en ese sentido. Uh-huh. Seguir haciendo música, pero también seguir activo en lo que es exhortación, conferencias, predicación y todo eso. Ahora que visité Ciudad de México, me encontré con jóvenes que tenían mucha inquietud en eso. Decían, nuestras iglesias no se abren mucho a expresiones culturales más contemporáneas y las iglesias están quedando vacías de jóvenes. Y probablemente si de aquí a 5 años más, 10 años más eso no cambia, la iglesia va a desaparecer porque van a terminar de morir los ancianos que quedan, ¿no? Uh-huh. Entonces eso a mí me daría mucha pena. Claro. Entonces lo que el Señor ha colocado en mí es eso, es seguir aportando al reino de Dios y a la iglesia desde esta vereda, desde la relación de Biblia y arte, uh-huh. y poder también seguir siendo una voz a través del hip hop en el discipulado de la iglesia. Pues para los que no te conocen, uh-huh. yo sé que muchos sí te conocen porque yo en algún momento alguien ya me había compartido tu video y me llamó la atención porque me pareció que estaba hecho con muy buena calidad, hasta el video, todo, o sea, muy buen nivel de producción y eso me impresionó a mí. Uh-huh. Porque no estamos tan acostumbrados a que los cristianos produzcan cosas bien, ¿no? Creo que sí hay demasiada mediocridad en el mundo artístico cristiano. Entonces, eso me llamó la atención. Y dije, mira, suena bien, se ve bien, tiene buen nivel. Y entonces, creo que eso habla bien de lo que Dios ha puesto. ¿Puedo interrumpirte un poquito? Yo creo que a eso me refería cuando el dualismo le hace daño al arte cristiano. Uh-huh. Porque yo crecí con esta concepción. Yo la promoví, yo la creí, de que si el contenido es verdadero, el canal no importa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo puedo descargar un beat, una instrumental gratis de YouTube, no importa que suene mal, pero si lo que yo voy a decir sobre ese beat, sobre ese instrumental es verdadero, ya está bien, ¿no? O si mi grabación se escucha el perro sonando de la vecina, está bien, porque lo que importa es que se entienda lo que digo. Eso es dualismo, sí, ¿no? Sí. Eso entonces, a eso me refiero. Yo creo que Dios no se agrada de eso y nos invita a hacer cosas con los medios que tengamos, ¿sí? Con los medios que tengamos, pero lo mejor. Claro. Uh-huh. Y entonces, lo que quería preguntarte es, para los que no están familiarizados, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde está tu música? Para que puedan conocer un poco más de lo que haces. Bueno, mi música se está distribuyendo en las plataformas digitales. Hay Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, Deezer, donde sea que escuchen, ¿no? Uh-huh. Y en Instagram igual estoy como elemento-cl. Uh-huh. Ahí también pueden estar pendientes de presentaciones y cosas que vamos compartiendo. Claro. Uh-huh. Pues eso para que esto sirva como una oportunidad para que a lo mejor algunos que están escuchándote hablar por primera vez puedan conocer un poquito más. Buenísimo. Y a mí me da gusto, Eliezer, que hayas podido estar con nosotros porque yo no te puedo decir cuántas veces me he decepcionado de un artista cristiano que escucho y que me parece bueno, pero luego lo escucho hablar y digo, ¿por qué dice eso? ¿No? Como dices, la base, la convicción teológica. Y me da gusto conocer a músicos como tú que tienen una convicción sólida teológica y de enseñanza y que pueden no nada más rapear y cantar, sino que también pueden enseñar correctamente la Biblia. Creo que hace falta más músicos así. Oh, Dios nos escuche, ¿no? Que Dios levante más. Pues gracias, Eliezer, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios.
Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.